Habíamos anunciado ya que nuestro invitado en la primera entrevista era Guido Gómez Mazara, al que hay que saludar por su tosudez. ¿Cuánto tiempo estuvo Guido Gómez Mazara enfrentado a la gerencia del señor Miguel Vargas Maldonado en el PRD? Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Nuestro proceso respecto a la gestión institucional del compañero Miguel Vargas tiene ya 8 años. 8 años. Yo recuerdo al inicio de este proceso unas declaraciones de Guido en la que decía, bueno, le preguntaban, bueno, ¿por qué no se va también al Partido Nuevo? Ahora, ¿verdad? Al Partido Revolucionario Moderno, cuando eso yo creo que ni se sabía bien cómo se iba a llamar el partido. Y él decía, bueno, uno no deja la iglesia porque no cree en un cura. Claro. Claro. Eso no se me olvida. ¿Cuántos recursos te rechazó el Tribunal Superior, el anterior Tribunal Superior Electoral? 19. 19 recursos. Y a otros... No, y me dio una ganancia de causa. Ah, te dio una ganancia. Sí, que obligaba al partido a que yo tuviese delegado en la convención, pero el partido no lo aceptó. Y fui sin delegado. ¿Y cuántos otros? Pero peor aún, Ajá. En el marco de una litigación, 2 ex miembros del Tribunal Superior Electoral fueron a mi casa. Y yo lo denuncié. ¿Y qué ustedes buscan en mi casa? No, que vinimos aquí por encomienda para mediar en el conflicto. ¿Y ustedes son jueces? Los saqué de mi casa. Los 2. ¿Quiénes fueron esos jueces? 2, uno que tiene una colindancia política porque fue exdiputado y otro que está de embajador. ¿Cuál es el nuevo escenario, Guido, después de esto del Partido Revolucionario Dominicano y de Guido Gómez en el PRD? Okay. Lo primero es que, producto de esa naturaleza autoritaria, el compañero Miguel Vargas, porque tiene miedo a la competencia, me expulsó del partido, entre comillas. Bueno, el fiscal y jefe del tribunal de ese proceso es el doctrinario Figuito Vázquez. Me expulsaron y yo escalonadamente fui a todas las instancias institucionales y el tribunal me dio ganancia de causa. Este tribunal, que está haciendo un esfuerzo por marcar la diferencia seria con el anterior, que me ha dado 2 sentencias favorables, me ha dado 3 desfavorables, porque hay que decírselo a la gente. Sí, que de una vez... Pero le he respetado. Ahora, ¿cuál es el nuevo escenario? Bueno, que de conformidad con la sentencia anterior, que establece la obligatoriedad de una convención, el compañero Miguel Vargas va a tener la obligación de someterse al escrutinio de la base del partido. Y no más tardar, el 20 de julio de este año hay que celebrar convención ordinaria para elegir las autoridades. El 20 de junio. Julio, porque hace 4 años, ustedes recuerdan en la convención, donde él me entró a tiros, donde no dejaron votar a mi mamá, donde manipularon el proceso y donde el inefable Julio Mariñez era el presidente de la comisión organizadora de la convención. Frente a ese proceso, en la actualidad, nosotros solo queremos decir lo siguiente, que contrario a otros procesos, a esa vocación de reconquistar el partido, de regenerarlo éticamente frente a la sociedad, se han sumado dirigentes como Tonti Rutinel Domínguez, que es un emblemático dirigente del PRD, Aníbal García Duvergé, que es un maestro, jefe de organización del partido, el doctor Andrés Enrique. Y hoy en la mañana temprano, en el gimnasio, tuve la oportunidad de conversar con Francisco Fernández, que había conversado con él. Me dijo que en la próxima semana se va a integrar con nosotros a trabajar. Él fue alcalde de Santo Domingo Norte y es jefe del municipio de Santo Domingo Norte, que es un municipio muy importante en términos políticos. Ahora, yo quiero utilizar este programa para decirle a la gente que si bien es cierto, las luchas políticas en el país tienen una carga personal, nuestro objetivo fundamental es contribuir con la reivindicación de la práctica política en términos generales, pero con el rol del PRD. Un partido con 79 años de historia, con virtudes y defectos, pero que evidentemente yo he dicho que el PRD no puede ser un partido tan grande que termine en manos que están muy cerca de los negocios y alejado de la política. Sobre todo por los resultados últimos. Olvídense de los actores. En Europa, cualquier dirigente importante de un partido, secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, frente a un desempeño catastrófico, él entrega la gestión institucional del partido. Aquí a ti te derrotan y tú sigues en el partido. ¿Y qué he dicho yo? Que hacia el 20, en la conformación de una visión opositora, racional, inteligente, con vocación de poder, el único componente que obstruye esa posibilidad desde la óptica del PRD es la actitud que, si mantenemos a Miguel Vargas en la presidencia del partido, él es el ente que imposibilita la reunificación de la familia PRDista por un elemento muy importante. El gobierno y el PLD, en su lógica hegemónica, lo que hizo fue que el histórico 42% que ha representado el PRD, digo el PRD tradicional, no este, condujo a una fórmula de separarlo.
Y cuando usted calcula que 36 más 6 da 42, el 36, que es la mayoría, se fue al PRM. Ahí están los hechos prácticos. ¿Y qué hizo el gobierno? Garantizó mediante el anterior Tribunal Superior Electoral la administración de las siglas del partido. Y yo repito una frase. Miguel quería un partido chiquito para hacer un negocio grande. Ahí están los resultados. Y nosotros vamos a caminar todo el territorio nacional a partir de la próxima semana, porque en la próxima semana vamos a depositar una carta a las autoridades partidarias, porque en el día de hoy el Tribunal Superior Electoral, mediante acto de alguacil, ya le comunica oficialmente la sentencia favorable a nosotros para pedir una hoja de ruta institucional que se va a establecer creando la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, de conformidad con el artículo 193, estatuto restituido por la decisión del Tribunal Superior Electoral. Todas las partes que compiten tendrán una representación en la Comisión Organizadora de la Convención, que establezcamos el tipo de padrón para competir. Por ejemplo, el compañero presidente del partido, en un acto de chulería con el gobierno, él fue a la Junta Central Electoral y dijo: yo creo en las primarias abiertas fiscalizadas por la Junta. Bueno, perfecto. Ojalá le ahorremos tiempo a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención y vayamos a una convención interna con el padrón abierto, para que él sepa lo que la sociedad opina sobre él y cómo la gente va a votar. Y en ese mismo orden, vamos a solicitar también la próxima semana a la Junta Central Electoral que fiscalice el proceso, para que determine que, como resultado de la transparencia y el voto de la mayoría de los compañeros y compañeras y todos aquellos que quieran volver al partido, porque hay que abrir el padrón. Si usted es un dirigente de un partido emergente y entiende que este nuevo PRD le seduce, usted se inscribe en el partido. Si usted ha militado en una organización social y entiende que el PRD es un partido que lo puede representar, usted se articula en el padrón. Si usted está en el PRM y entiende que hay que volver a su casa, usted vuelve a su casa. Y si usted ha sido PLDista y tiene algún tipo de crítica a su partido y quiere ir al PRD, usted puede volver al PRD. El problema es que el padrón tiene que expresar la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que quieren participar en el proceso interno, y en eso nosotros vamos a trabajar para que en el marco de una mayoría el compañero Miguel Vargas y quien quiera en el PRD someta su liderazgo al escrutinio ciudadano, y en eso vamos a trabajar fuertemente. Entonces, ¿ese escrutinio sería abierto o sería un proceso cerrado? Porque lo que describes me parece un proceso abierto. O no sé si te refieres a matricularse per se en el partido. No, hay que matricularse previamente. El PRD hay un padrón. Cerrado, pero tú te puedes registrar en el partido. Ahora, nosotros vamos a una convención contra Miguel si él hace un padrón en la Cancillería. O sea, él la puede hacer en la Cancillería el padrón. Nosotros vamos al proceso. Porque tú no puedes ser el político más impugnado en la sociedad y tener validación en tu partido. Bueno, pero yo tengo dos preguntas que no son mías, que son de los... Miles. De los televidentes. Dice una persona aquí que cómo enfrentar a Miguel Vargas en un partido que él ha construido a su imagen y semejanza, que todos los órganos y de hecho la membresía del PRD ahora es la gente que quiso seguir a Miguel Vargas, que decidió seguir a Miguel Vargas. El reducto del 47% del proceso electoral antepasado solo quedó un 5%. Perfecto. Ese reducto, ¿verdad?, que parece ser el que se mantiene o fiel al PRD, a la idea de un PRD tradicional, que no es el que realmente existe ahora, o fiel a Miguel Vargas, entonces, bueno, ya ese 32 se fue. ¿Cómo es? 32. No, ese 42 se fue. No, es 36 que se fue. Porque 36 se hacen 42 y fueron los resultados electorales. No fueron 47, fueron 42. No, es que en el último desempeño del 12, en el que él nunca se montó en la guagua de la campaña electoral, recibimos 47%. Ahora, eso fue en el 12. En el 16 fue 36 PRM, 6 PRD. Ahí hacen 42. Es decir, la disminución catastrófica del PRD como organización política ha sido bajo las riendas institucionales del compañero Miguel Vargas. Claro, pero estoy de acuerdo. Ahora, en la elección anterior a esa en la que participó el PRM, el PRD sacó un 47. Sí, correcto. Entonces, la comparativa que hago es un PRD que saca un 47 y que en las elecciones inmediatamente siguientes saca un 5. Entonces, eso es una reducción de ese 42 significativa, que se fue, que dijo, con esto no nos sentimos identificados. Ahora, mi planteamiento frente a la pregunta que le hacen Altagracia es: nosotros no tenemos problema. Como mandan los estatutos, que se abre el padrón, que la gente se registre y que con su voto determine si quiere estar con el compañero Miguel Vargas o con otras opciones. Mira, nosotros le damos la ventaja de que los compañeros que están designados en posiciones en el gobierno
que a la nómina. Nosotros competimos con ellos en cualquier escenario y no hay ningún tipo de problema. Yo he recibido llamadas todos los días de la gente. Dice otro televidente que si esta decisión del Tribunal Superior Electoral no puede estar orientada a debilitar a un PRM que en las últimas encuestas aparece fortalecido, porque ahora cuando tú estás diciendo gente que está en el PRM, regístrese en el PRD, debilita al PRM. No, bajo ningún concepto. El que me conoce a mí sabe que yo no tengo una naturaleza sediciosa. Eso en primer lugar. Y lo que yo creo en la construcción de un gran bloque opositor donde exista una representación de todos los sectores de la vida nacional que se expresen desde el punto de vista político. Ahora, el paso inicial, inteligente, estratégico, es construir una mayoría interna que desplacemos al compañero Miguel Vargas mediante los procedimientos democráticos para construir un espacio de reagrupamiento inicial de todas las fuerzas históricamente lideradas por el doctor Peña Gómez y a partir de ahí desarrollar una estrategia opositora. Yo no estoy diciendo que desinflemos un partido. Y repito, yo sé que se construyen muchas leyendas urbanas alrededor de los procesos. Inclusive mucha gente que tiene esa vocación de bocinaje periodístico ha querido insinuar que las decisiones emanadas del actual Tribunal Superior Electoral obedecen una estrategia. El que me conoce a mí sabe que yo no me presto a prácticas sediciosas. Bueno, pero el televidente que está escribiendo no dice que tú te prestas, sino que tú puedes ser sujeto de esa estrategia. Porque lo que él está diciendo es, lo que está haciendo Guido puede ser una orientación del gobierno para debilitar al PRM. No, pero bajo ningún concepto. Esa no es la razón. Yo pienso que la franja de crecimiento del PRD que nosotros queremos reconstruir está profundamente vinculado con sectores de la sociedad civil, sectores alternativos que han entendido que la falta de rumbo histórico del PRD lo han desvertebrado en términos electorales y que por ello de consecuencia retornar al PRD a su raíz histórica, a la franja liberal en la República Dominicana, al movimiento social en la República Dominicana, que el PRD intervenga en el debate nacional. Yo no conozco la propuesta de mi partido institucionalmente sobre los temas de debate. ¿Qué opina el PRD sobre educación, salud, el tema fronterizo, inseguridad ciudadana? Entonces, yo pienso que en la medida que nosotros recompongamos la forma de hacer la política, se va a reconstruir también esa credibilidad en el partido al margen de la organización en que la gente milite. Si pueden venir de los grupos que no están vinculados formalmente de los partidos políticos, perfecto, pero si vienen de un partido, también lo bien recibimos. En el caso de los plazos que establece la ley para una convención que tú dices que tiene que ser antes del 20 de julio, sí. Yo no conozco la ley. No, es que hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que estableció que el periodo de duración de la gestión institucional de un partido es de 4 años en el caso del PRD. Y por vía de consecuencia, si aquella convención nefasta se celebró el 20 de julio del 14, es el 20 de julio del 18. Ellos establecerán cualquier tipo de pirueta argumental, pero en las elecciones nacionales usted va a mayo las elecciones y se juramenta en agosto. En el caso del PRD, la convención debe ser en julio y la juramentación de las nuevas autoridades en septiembre. Pero el artículo 23 en su acápite 2 establece que ya, quien construye el sentido de institucionalidad transitoria es la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Por eso la próxima semana, de conformidad con lo que hemos coordinado en una corriente que se llama Por el Rescate del PRD, vamos a depositar eso ante las autoridades del partido. Y le quiero advertir lo siguiente. Yo respeto que los ciudadanos transiten todas las vías institucionales. He escuchado a algunos compañeros que quieren ir al Tribunal Constitucional, que vayan al Constitucional. Ahora, la decisión del Tribunal Superior Electoral en lo que concierne al caso mío es de efecto inmediato y por vía de consecuencia ninguna acción de carácter procesal suspende los efectos de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Vayan al Constitucional, no hay ningún problema. Mientras tanto, estamos de nuevo en el PRD, donde no hemos nunca salido, porque yo soy ORH PRD positivo. En el caso tuyo, orgánicamente, ¿cuál era tu posición al momento de esa convención? Bueno, yo aspiré a la presidencia del partido. ¿Pero tenías alguna posición orgánica? Yo era en ese momento dirigente de la capital, fundamentalmente en mi zona, porque en esa lógica de jerarquías que son producto de la genuflexión frente a Miguel Vargas, para él era más importante otros que yo. Y yo como un humilde compañero fui a competir con él. No me pudo ganar, tuvo que hacer una trampa que el país la vio perfectamente. Yo tengo una pregunta importante. ¿Hasta cuándo estaremos en la expectativa de si habrá o no un proceso ante el Tribunal Constitucional? Lo que jurídicamente se traduce en cuándo se vence el plazo para depositar el posible
recurso que los compañeros de tu partido presentarían ante esa alta corte? No, tienen 30 días. ¿Y cuándo se acaban esos 30 días? Bueno, hoy le notifican y el lunes fue la sentencia en el Tribunal Superior Electoral. No, que tienen 30 días, pero que vayan al Constitucional. Que vayan. Porque mira cuál es la lógica de ir al Constitucional. El punto de partida del nivel de complicidad que desarrolló Miguel Vargas respecto de las altas cortes surge por un pacto político entre Leonel Fernández y él en el 2010. Él, sin importar las calidades y los argumentos en los tribunales, sobre todo en el Superior Electoral, él de antemano se garantizaba victorias, porque el amarre político determinaba victorias electorales. Como se recompuso el tribunal, y hay diferencia entre el actual, hablo del Superior Electoral, y el anterior, él quiere ir al Constitucional. ¿Ustedes saben por qué él quiere ir al Constitucional? Porque él cree que en la lógica que prevaleció en el 2010, donde él tuvo una cuota de representación en el Constitucional, otra vez el amarre de lo político se va a imponer sobre lo jurídico. Y ojalá vaya al Tribunal Constitucional, que yo le voy a pedir públicamente a ustedes, que voy a dar detalles de la intrahistoria de por qué él quiere ir al Constitucional, para que la gente sepa cuáles son las conexiones subterráneas que prevalecen en este país y quieren impedir que la transparencia, que la democracia se instaure en los partidos políticos. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Esas colindancias que tú estás citando han existido siempre y la gente lo sabe y no cambia las decisiones legales. Aquí hay muchas decisiones que han afectado la vida de la sociedad completa, que han determinado, porque han sido determinadas porque yo soy hijo de fulano o primera base de mengano, y eso ha determinado un resultado que va a la sociedad completa. Sí, pero el trabajo de nosotros cuando lo hagan es hacer el llamado a la conciencia ciudadana para que el país observe, porque la gente no quiere entender que los que juzgan siempre serán juzgados. Y sobre esa base hay jueces en ese tribunal que por un problema de decencia deben inhibirse. Pero vamos a esperar que vayan, que recurran, que vamos a establecer las colindancias subterráneas para que el país sepa por qué hay que luchar contra la indecencia, no importa dónde esté. Y que este régimen de complicidades en la República Dominicana hay que combatirlo con responsabilidad y con energía. No importa los obstáculos que tengamos que saltar para conseguir un país digno de mejor suerte. ¿Qué piensas de este proceso que estamos viviendo con la ley de partidos? Lo que pasa con la ley de partidos es que la élite de los partidos políticos no quiere asumir el desafío de que existan mecanismos institucionales que los fiscalicen. La cúpula de los partidos políticos lo único que expresa es el régimen de complicidades que ha prevalecido en el país en los últimos 15 o 20 años. Y yo lo invito a ellos a que hagan una reflexión, porque la sociedad dominicana también nos permite ver otras realidades para ver cómo nosotros mejoramos conductas y actitudes. La crisis del modelo partidario en la República Dominicana, que se ve en el espejo de otros países, que se ve en Venezuela, que se ve en Perú, donde la incapacidad y la poca madurez de la clase política no tuvo la visión de hacer las reformas internas indispensables para mantenerse en el crédito ciudadano. En la medida que por 15 años hemos estado discutiendo, el trasfondo de todo es que las élites de los partidos políticos entienden que una ley de partidos implica afilar cuchillo para su propia garganta. Por eso el producto político en la República Dominicana está dañado. Y por eso cada vez que se hacen encuestas rigurosas, el candidato más popular es ninguno. Porque hay dos sociedades, la que percibe las élites partidarias y el resto de la sociedad. Yo voy a usar una frase aquí de un ilustre dominicano, petromacorizano de paso, que era el profesor Dato Pagán Perdomo, me imagino que fue profesor tuyo, y era un gran amigo de mi madre. Decían los rivales intelectuales de Don Dato, en una valoración injusta, que Don Dato era tan narcisista que cuando él hablaba torcía la boca para escucharse primero. ¿Tú sabes por qué yo recuerdo eso? Porque la clase política en los últimos 15 o 20 años han dado escuchándose solo ellos, sin entender que más allá de sus intereses y de las fronteras partidarias existe una sociedad. ¿Dónde está el debate fundamental donde los temas de nación se han incorporado al lenguaje de la clase política? Usted escucha a la dirección de los partidos políticos hablando aquí de reformas serias desde el punto de vista institucional. No, lo que viven administrando intereses y privilegios que son irritantes. Por eso la ley de partido está donde está. Por eso el tema de las primarias abiertas transfiere un conflicto que es partidario al seno de lo institucional, porque lo que está pasando en el Senado es que el conflicto de dos dirigentes importantes de un partido trasladan al ámbito de lo institucional sus reyertas internas. Y ojalá la toma de conciencia ciudadana siga creciendo
para que en este país la indecencia no siga reinando en el periodismo, en la clase política, en los sectores dirigentes, porque este país o lo cambiamos o estamos creando todas las condiciones para que la gente tenga mucha razón, porque desmontar todo un modelo democrático con muchísimas imperfecciones, pero le ha costado sangre, sudor y lágrimas a este país. Bueno, pero además de la buena voluntad de un grupo de ciudadanos y de personas vinculadas a la política, que yo siempre digo que a veces en los medios generalizamos cuando hablamos de la clase política porque estamos verdaderamente desencantados. Pero todos no somos iguales. Pero no todos son iguales. La pregunta que te quería hacer, Guido, es ¿qué pasa entonces con estos diálogos, supuestos diálogos? Porque muchas veces las autoridades estatales y las autoridades político-partidarias se sientan en supuestos diálogos para llegar a acuerdos nacionales sobre las necesidades del país, que tú bien ponías en un primer lugar en la respuesta que nos dabas hace un minutito. Y entonces en esas conversaciones la autoridad, como decía, se sienta con el empresariado, se sienta con los sindicatos, se sienta con los trabajadores, pero en realidad está hablando consigo mismo. Claro. Porque claro. porque o esos intereses tienen secuestrado al Estado y a la autoridad, o la autoridad tiene a esos intereses secuestrados porque necesitan del beneficio de la autoridad. O por otro elemento. O por otro elemento. ¿Con quién contamos para eso? Porque eso suena muy bonito, pero materialmente, o sea, ¿quién se va a sentar en esa mesa y va a decir, no, espérate, con mi país no? El otro elemento que hay que validar en ese argumento tuyo es el siguiente, y es que tal vez en el gobierno se construye los interlocutores que le son cómodos a sus intereses. Y ha ido desarrollando una tesis. En la franja opositora, por ejemplo, aquí hay una franja opositora idílica para el gobierno, que tiene un discurso de oposición en la mañana y en la tarde se entiende con el gobierno de múltiples maneras. Pasa con el empresariado y con muchos sectores sociales. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los entes llamados a reconstruir ese modelo democrático, abierto y plural han sido obstruidos por un modelo partidario que en primer lugar no es democrático. Fíjense lo que pasa. Desde el año 1966 en la República Dominicana hasta el año 2010, con la reforma constitucional del 10, los partidos políticos nunca encontraron un techo constitucional. Es en el 2010 donde en el marco de esa reforma le dicen a los partidos políticos, miren señores, ustedes no pueden establecer estatutos internos que transgredan normas constitucionales. Y aquí los líderes históricos de los partidos, el mío, que era el doctor José Francisco Peña Gómez, que una vez yo me gané una desgracia con él porque le dije que era el más democrático de los caudillos y me dijo que no, que eso no era así. Bueno, pero la verdad era que los líderes históricos construyeron sus partidos a imagen y semejanza de ellos. Y cuando la sociedad ha demandado democracia, participación, hay un nivel de resistencia. En mi partido, lamentablemente, lo que ha existido es una naturaleza autoritaria de quien lo ha dirigido y la incapacidad de discutir sobre los temas esenciales. Y peor aún, repito, peor aún, la causa esencial del descenso del partido, más allá de las confrontaciones de los líderes, es el convencimiento de amplísimos sectores ciudadanos que la cúpula dirigencial de mi PRD ha estado en tratativas con los gobiernos, hablo en plural, con los gobiernos que terminan estableciendo ventajas financieras y económicas a quien ha dirigido el PRD. Señores, muchísimas gracias a Guido Gómez Mazara por habernos acompañado esta mañana. Hay que desearle suerte porque la va a necesitar. A ustedes quédense, nos queda contenido.